Buenos días, bienvenidos a esta nueva presentación de Universidad de la Familia, ahora sí. En la presentación 2022 del ciclo de conferencias que vamos a tener aquí desde el nuevo auditorio de Universidad de la Familia, ahora sí. De modo que vamos a la charla. Hoy vamos a hablar del síndrome de Merceau. Es un síndrome que ustedes no van a encontrar en ningún manual de psicología o de psiquiatría. ¿Por qué? Porque yo me he permitido comenzar a desarrollarlo para contextualizar la convulsión, la vida que llevamos en estas sociedades, con tantas redes sociales, con adolescentes que se suicidan, con todos los problemas que estamos viendo en esta sociedad. Y le he subtitulado El vacío existencial de nuestro tiempo. ¿Cuál es nuestro tiempo para hablar de vacío existencial? Nuestro tiempo es la posmodernidad, esa época que estamos viviendo, cuya expresión máxima fue la caída del muro de Berlín hacia 1989, y que las características fundamentales son, bueno, el narcisismo, el individualismo, el hago lo que me da la gana, la admiración, la celebración de la imagen exclusivamente. Para hablar y entender un poco la posmodernidad, los voy a invitar a mi canal de YouTube, unifamilia.com, y pueden allí ver el video Las múltiples verdades de la posmodernidad. Ahora vamos a ver el síndrome de Merceau. ¿A qué se refiere Merceau si no es esa región donde de la cual salen exquisitos vinos? Para entenderlo, vamos a ir a Merceau, la indiferencia posmoderna, porque Merceau es el personaje de una novela escrita por Albert Camus, en 1942, sobre el telón de fondo de una Europa desgarrada, de una Europa ultrajada por el embate de dos guerras mundiales. Este personaje lo escribe en una novela que dio la vuelta al mundo y sigue siendo una novela ejemplar, que se llama El extranjero. Albert Camus no se decía existencialista, si bien estudiaba, ahondaba la condición y la existencia del hombre. Este se inscribe dentro de la corriente del absurdismo, del hombre absurdo, y vamos a ver por qué. En El extranjero, Merceau es el personaje, y es un hombre franco, argelino, que recibe la noticia de la muerte de su madre en un asilo de ancianos, y no se inmuta, y no siente tristeza, y no llora, y no pasa desapercibido frente a los demás, esa rareza de respuesta. Un hombre que no siente, o aparentemente no siente emociones, un hombre apático, que relacionado con alguien que ni siquiera es un amigo, mata a una persona que quiere pelear con este amigo y por supuesto es condenado a prisión perpetua, condenado a la muerte en realidad. Entonces, Merceau representa una sociedad carente de valores. Merceau es el antihéroe, carente de valores en una época que se pierden esos valores debido a estas dos guerras mundiales. Hoy en día sufrimos el embate de la emergencia de las redes sociales, de los estragos que está haciendo con nuestros hijos, ¿verdad? Y nosotros como padres que nos hemos transformado en seres utilitarios, que salimos a trabajar, necesitamos lógicamente el dinero y nuestros niños están allí con su tutor mediático, con las redes sociales. Entonces, estamos viviendo una época muy similar, esta indiferencia posmoderna, con la época que se vivió en medio de las dos guerras mundiales y en la posguerra, donde lógicamente no se había desarrollado el espíritu con anterioridad, una cultura del iluminismo, de la razón, anterior a las dos guerras mundiales, pero no del espíritu. Y nosotros por otras razones tampoco desarrollamos el espíritu. Ahora yo en mi canal de YouTube
los invito a ver un video, porque todo esto es sociológico, acerca de esta conducta de falta de emociones o de no expresión de las emociones, que se llama alexitimia secundaria. El video es Alexitimia social, un mundo sin emociones. Ahora, la alexitimia secundaria sabemos que surge después de un trauma, de un embate fuerte, que es lo que de alguna manera nos está sucediendo a nosotros. Aquí está Albert Camus, el extraño, el extranjero, the stranger, con esa arma, porque ha matado a este individuo y le vale esto la cárcel. El hombre absurdo, porque la corriente filosófica real de Albert Camus es el hombre absurdo o el absurdismo. Es el hombre que no cuestiona, que no busca explicaciones, el hombre apático frente a lo que acontece en su propia vida y lo que acontece a su alrededor. Y vemos hoy en día que estamos tan acostumbrados a observar la violencia, que nos sentimos indiferentes. Hay como una indiferencia, hay como una apatía que acontece a nuestro alrededor. Por la misma época, Albert Camus escribe el mito de Sísifo. El mito de Sísifo. Sísifo era un héroe que según la mitología griega había sido el rey de lo actual Corintio. Y es condenado por los dioses a rodar montaña arriba una piedra, y cuando la piedra llegaba la tenía que dejar caer, volver abajo y subirla nuevamente. Entonces esto es una metáfora del ser humano contra el absurdo de la vida contemporánea, que abruma, que compele, que nos fuerza a soportar duras pruebas, a soportar todo esto que nos sucede, a estar dispuestos siempre a volver a empujar la roca montaña arriba. Porque aquí lo que plantea, y ya también de alguna manera lo hace en El extranjero Albert Camus, es el suicidio en relación con el valor de la vida. En esta época vemos que lo que se ha perdido es el sentido de la vida, el valor que debe tener. Pero ahora vamos a pasar a otro gran pensador, médico, neurólogo, psiquiatra, docente, que por la misma época, hacia 1949, también habla sobre este sinsentido de la vida, pero lo único que lo habla ayudándonos a remontar el barrilete de la esperanza, porque está bien describir una época, pero tenemos que instilar la esperanza y salir del castigo por una vida sin sentido. Este autor se llama Viktor Frankl y fue, como psiquiatra, neurólogo, lo decía docente, el que creó un concepto diferente. Como tercera corriente estaba Freud, Adler, y él se anima a crear una nueva corriente que se llama logoterapia, y dentro de ella habla de la neurosis noógena, la falta de sentido de nuestra vida. Entonces nos dice, primero aclarando que noógeno viene de nous, que corresponde al espíritu, ¿no? En la Grecia antigua, la parte más elevada y divina del alma. Para Platón, el nous también equivaldría a la inteligencia. Pero cuando perdemos el espíritu, recordemos que la dimensión humana es tripartita, es tridimensional. Tenemos cuerpo, espíritu e intelecto. Hemos descartado el espíritu, también el intelecto por la banalidad de la época, ¿verdad? Y la superficialidad que vivimos. Estamos encasillados, encarcelados en el cuerpo, en la imagen, en el placer y no en el sentido de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre lo que se llama el suicidio noógeno, que ya no es el suicidio que conocemos, que ahora vamos a hablar, propuesto por otro gran pensador, sino que es un suicidio por falta de sentido de la vida, que se produce a través de la diátesis estrés. ¿Qué es esto? La diátesis es la predisposición genética que yo tengo. Y el estrés son todos los acontecimientos
alrededor. Entonces yo tengo una predisposición, un joven, una predisposición, y sufre este estrés en donde los padres no están en el hogar, en donde no tiene diálogo, en donde lo que la sociedad le ofrece es muy vacío y muy hueco, puede suceder, porque es una neurosis noógena, el suicidio noógeno. Para profundizar en el suicidio, los invito a mi canal de YouTube, nuevamente unifamilia.com, para hablar del suicidio desde el enfoque social. Ahí van a tener 26 minutos para poder analizar el tema del suicidio. Bueno, Viktor Frankl hablaba de encontrar el sentido a nuestra vida a través de un tratamiento llamado logoterapia. La logoterapia, y al paciente lo llamaba, o al cliente, compañero existencial, trata de darle el sentido a la vida, ¿verdad? Trata de que el paciente o el cliente encuentre esa dirección, ese sentido que ha perdido. ¿Dónde desarrolla esto? Y por eso ahí se ve la imagen casi de un campo de concentración. Viktor Frankl fue víctima de los campos de concentración, él y toda su familia. Hacia 1949 escribe un libro señero que es En busca del sentido de la vida. Estuvo 2 años y medio en esos campos de concentración, ¿verdad? Y acá vemos El hombre en busca de sentido, el famoso libro, y él descubre, porque dice haber visto al hombre radical en su desnudez, sin nada, el hombre que ha perdido todo. Sin embargo, dice en su libro, en medio de tanta maldad y dolor, los prisioneros de los campos podrían apreciar la belleza de un atardecer, discutir acerca del sentido de la existencia y aumentar su fe religiosa y hasta tener humor. Esto es remontar el barrilete de la esperanza. Toda época tiene claros oscuros, estamos pasando por un túnel de oscuridad, pero debemos mantener el sentido de nuestra existencia. Además agrega, puedes ser libre a pesar de tus circunstancias, aún el sufrimiento te puede dar sentido a tu existencia, la motivación para seguir adelante. Entonces la neurosis noógena se empieza a establecer dentro de la terapia que él hace, pero tiene una gran confusión con la depresión clínica, y acá estamos hablando de filosofía, pasamos un poco a la psicología, y vemos que el 20% de las depresiones clínicamente tratadas no responden a una etiología psíquica, sino noógena. Esto es provocada por la falta de sentido de la propia vida. Quiere decir que la persona iba a la consulta no porque tenía un conflicto entre los impulsos y los instintos, como es el caso de Freud, no por un trauma, no por un maltrato, sino porque perdió el rumbo humano. Somos seres que hemos nacido para darle un propósito a nuestra vida, un sentido. ¿Cuál es el origen de las neurosis? Y recordemos que las neurosis, seguimos un poco con psicología, pueden transformarse en depresiones. ¿Cuál es la diferencia? Que la depresión es más profunda, la depresión incapacita en algunos casos, y las neurosis, el individuo continúa en su día trabajando y siguiendo adelante. La etiología, es decir, el origen puede ser psicógeno, causas psicológicas, reactiva, es decir, se deben a una respuesta intensa del organismo, a la presencia de síntomas somáticos o psicológicos, somatogénica, se deben a disfunciones biológicas. Atención, de pronto puede haber una neurosis o puede haber una depresión por origen somatogénico, por ejemplo el hipertiroidismo, como vemos allí. Puede ser psicosomática, síntomas físicos que se conjugan disparados por factores psicológicos, y apunta Viktor Frankl como el alma. Vale decir que las psicógenas son causas psicológicas por traumas, y las reactivas, el organismo frente a un trauma responde intensamente con estos síntomas que ameritan la consulta. Viktor Frankl
además habló del complejo de vacuidad. Y qué interesante, qué rica que es esta charla porque estamos introduciendo conceptos nuevos. El complejo de vacuidad es vacío. Entonces, hablaba particularmente ya en aquella época de los jóvenes y nos decía este complejo de vacío que es el fundamento de fenómenos generalizados tales como la agresividad, la criminalidad, el consumo de drogas y los suicidios, concretamente entre la juventud universitaria, y que se veía más a menudo y de manera incrementada en las sociedades hiperdesarrolladas, donde parece que el individuo tiene todo, pero si no tiene sentido de la vida, se ha perdido el rumbo, se llega a todo esto. De nuevo, este complejo de vacuidad, y lo que decía Frankl, de nuevo lo podemos contextualizar, ubicar en esta época. Emile Durkheim, padre de la sociología, hablaba de 3 tipos de suicidios. Hablaba del altruista, el egoísta y el anómico. Bueno, el altruista son los que algunos individuos en sociedades, como los soldados en la guerra, se suicidan por la patria. El egoísta, o también con respecto al altruista, se suicidan justamente cuando saben que los van a torturar y no quieren dar información, lógicamente, acerca de su patria. Egoísta, ¿verdad? El egoísta y el anómico tiene que ver con la época que vivimos, la falta de reglas. Anomia viene de falta de reglas. Y entonces no nos importa de nuestra familia, no nos importa de nada y nos suicidamos. También está enraizado en esta época. ¿Quiénes se suicidan más? Atención, se suicidan más, de acuerdo con Emile Durkheim, aquellas personas marginales, aquellas personas que tienen una escasa red de solidaridad social, tanto no tienen familia como no tienen amigos. A su vez, lo habíamos hablado, Viktor Frankl nos habla del suicidio noógeno, por falta de sentido. Y acá enriquecemos un poco con la psicología, con el existencialismo, si se quiere, aunque si bien no es existencialismo. ¿Quiénes se suicidan menos?, decía Viktor Frankl. Se suicidan aquellas mujeres con hijos, se suicidan menos. Padres de familia, con una familia consolidada, se suicidan menos. Vale decir, la religión es importante. Fíjense, judíos y católicos se suicidan mucho menos porque tienen la creencia en un Dios, porque eso los reúne en una serie de normas morales. En estos momentos estamos en una época que hemos perdido las normas morales, ¿verdad? Perdimos el rumbo. ¿Y qué es la moral? Es ese conjunto de reglas que todos tenemos que mantener para vivir en sociedad. Porque si no, la sociedad, si uno hace cada uno lo que se le da la gana, la sociedad se deconstruye, se destruye. Otras neurosis de causa existencial que citó Viktor Frankl son la neurosis colectiva o social. El fanatismo lo ve como una neurosis colectiva, como una necesidad patológica de unirse a una causa, a una persona, porque hay un vacío sin duda existencial en uno. Una actitud fatalista también de la población frente a determinados acontecimientos catastróficos. Está la neurosis de domingo, del tiempo libre, que se une a la desocupación. Claro, si toda mi vida marca su sentido a través del trabajo y no a través de la familia y de los afectos, por supuesto que el domingo para mí va a ser un día de aburrimiento. El tiempo libre a mí me va a preocupar. Por eso, de nuevo, volvemos a los estudiantes y a la juventud. El suicidio noógeno en la juventud sucede por aburrimiento y por hartazgo, porque no tienen un propósito que perseguir. Y la neurosis de desocupación es similar a la anterior. Toda mi vida giró en torno a mi trabajo. Ese es el sentido, esa es la dirección. Cuando yo pierdo ese sentido y esa dirección, y mi familia
ha estado siempre en un segundo plano y no ha sido importante, entro o puedo ingresar en esta neurosis de desocupación. ¿Cómo encontrar el sentido de nuestra vida? ¿Verdad? Esta es la gran pregunta, en medio de todo esto que nos sucede. Y aquí vemos un tejido, es muy simple esto, como para aproximarles a ustedes esta realidad. Tejido que las abuelas, que muchas mujeres, yo he tejido también, hacemos, ¿no? Fíjese que el tejido para que no se desarme todo, todos los puntos están en las agujas de madera. Lo mismo sucede con la sociedad. Las sociedades conforman una trama o tejido social, cuyos puntos son las familias, cuyas células principales son la familia. ¿Por qué hablamos de tejido? Porque en el organismo humano las células forman tejidos. Por eso se dice que la célula principal en la sociedad es la familia. Si nosotros empezamos a romper un punto de ese tejido y rompemos otro y otro, lo sacamos de esa guía de normas que en este caso son las agujas de madera, pues entonces toda la sociedad se deshace, se desarma literalmente, que es lo que estamos de alguna manera asistiendo hoy en día. Y nos dice Adolfo López Quintás, para subsistir el ser humano necesita elaborar proyectos, un objetivo de ayuda comunitaria, ayudar al prójimo. Y aquí también nos dice, en su libro La cultura y el sentido de la vida, cultura implica fundación de unidad. El hombre es un ser de encuentros, en ellos florece. De hecho, florecemos, crecemos y nos desarrollamos a partir del primer encuentro humano fundacional con la madre, quien nos ayuda a superar la inmadurez inicial. Entonces, la espiritualidad es muy importante porque se desarrolla en el encuentro, en el tú y yo. Tú y yo juntos desarrollamos una serie de emociones, de sensaciones, de sentimientos juntos, que no da el materialismo, por supuesto, ni el estar llenos de objetos y de mucho dinero sin tener profundas relaciones de conexión con mi entorno familiar y social. Esta unidad se aprende a desarrollar en familia, esta unidad de la que hablaba el escritor anterior. A través de estas cosas, fortalecimiento del apego seguro. ¿Qué es eso? Hacerle sentir a nuestro niño que ha sido bien recibido en la sociedad. No protestar porque tengo que trabajar para mantenerte. No protestar porque tu padre me dejó y ahora yo tengo que mantener. No hacerle sentir que que ellos son una carga para nosotros. Son bien recibidos, son una bendición. Y si tenemos esa sensación de que el niño es una carga, busquemos por favor una ayuda con un profesional de la salud mental. A través del fortalecimiento del diálogo también logramos la unión con la familia. El fortalecimiento del diálogo se hace 80% hablando y 20% escuchando. Atención, no hablemos, escuchemos a nuestros hijos, porque así si los escuchamos, sin juzgarlos y sin poner toda nuestra jerarquía de maravillas como ser humano, que eso es lo que hacemos los padres. Yo ya soy fantástico, de chico trabajaba y estudiaba. No, vamos a empatizar, ponernos en el lugar del niño. Les damos la oportunidad de contarnos cosas y vamos a ser sus principales confidentes. Si bien no se pongan muy optimistas, los adolescentes hay cosas que van a hablar con sus amigos. Fortalecimiento de la creencia en Dios. Esto es muy importante. A través de las religiones que ustedes tengan, o a través de enseñarles la naturaleza como Dios, como esto que está arriba de nosotros. Porque cuando nosotros creemos que hay un ser superior que está sobre nuestras cabezas, al cual tenemos que mirar hacia arriba, vamos a sentirnos seres humanos y no dioses, porque la realidad es que queremos sentirnos dioses si no creemos en algo superior a nosotros. Incremento de las actividades en familia. Vale decir,
actividades en la casa, por ejemplo, jugar juegos de mesa, ajedrez, cartas, lo que sea. Si tiene un pequeño jardín lo pueden hacer afuera, o también ir y trabajar y jugar afuera la pelota, salir en bicicleta, caminar, todo lo que sea actividades. ¿Por qué? Porque la fórmula, de nuevo repetimos 80 y 20, 80% tiene que ser tiempo invertido en actividades con nuestros hijos, o nuestros hijos lo tienen que invertir con nosotros. Y el 20%, somos de esta época, no podemos prohibirle los celulares, pero como dice al lado, limitación y supervisión del tiempo en los celulares. Que sepan que pueden estar hablando 1 hora, 2 horas, pero que más allá de eso, no se usan los celulares y además se cena, se almuerza, la comida que ustedes puedan hacer en familia sin celulares. Algo fundamental, estar siempre disponible. Esto es importantísimo. Las empresas, las instituciones, los colegios, tienen que permitir que los empleados en una reunión o en medio del trabajo reciben el llamado del hijo, puedan ir en su auxilio. O si es un mensaje de texto que están preguntando algo, puedan de alguna manera hacerlo. Las madres que trabajan, si las llaman desde el jardín del niño o los niños se comunican con ellas, son infantes todavía, tenemos que ir, porque hay muchas cosas que cambiar en esta sociedad para darle el primer plano a la familia, que es lo que le corresponde. Y estar, por supuesto, siempre disponible, por supuesto, como les decía, porque en realidad esa es la misión de los padres. La misión de los padres no es solamente darles una vida decorosa, pero parece que ahora todo es dinero. Sacar tiempo al tiempo, la calidad y el tiempo son muy importantes. Hay que invertir en nuestros hijos y crearles ese sentido de la vida, porque con todas estas cosas ellos van a tener un propósito para vivir, se van a sentir amados, se van a sentir queridos, aceptados en el hogar, ¿no? Y van a empezar a ver a papá y a mamá como ejemplos de trabajo donde van a encontrar también su propósito en la vida. Fíjese en la última imagen lo que decía Viktor Frankl. He encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Esto lo debemos hacer con los amigos, en la sociedad, pero fundamentalmente ayudar a nuestros hijos a encontrar el sentido de sus vidas. Hasta la próxima charla. Mis amigos, si les ha gustado este video, les pido que lo compartan, que pongan su like y que aquellos que no se han suscrito se suscriban a mi canal de YouTube unifamilia.com.